Hola, mis buenas noches. Yo soy Patti y mi compañera es Fer y nosotros le vamos a hablar de la identidad del adolescente. La presentación. Bueno, para empezar, pues queremos dar una breve definición de lo que es la adolescencia. Pues según Larson y Wilson, en el 2004 definió la adolescencia como una transición del desarrollo que implica cambios físicos, cognitivos, emocionales y sociales y que asume diversas formas en diferentes entornos socioculturales y económicos. Eh, Quisiera mencionar que no existe una edad definida como tal para el inicio de la adolescencia, ya que pues el inicio de la adolescencia viene con los cambios físicos, en el caso de los chicos, con su primera, ay, no me acuerdo cómo se dice. ¿Te acuerdas cómo se dice? Eyaculación. No, su primera erección. eh, sí, Y con también. en las chicas cuando tienen su primera menstruación. Pero pues más o menos para regirnos por un estándar de edad, está entre los 10 que empieza y los 19 años, aunque algunos autores dicen que se puede extender hasta los 24 años. Ya, bueno, a mí me toca hablar un poco de lo que es la identidad, que de acuerdo con Erickson es la identidad, es que es algún proceso prolongado y complejo que está muy anclado con el pasado, el presente y el futuro. Añadiendo a la presentación, el proceso de forjar una identidad es muy complejo y también depende mucho del contexto de cada persona. Por ejemplo, el cómo un adolescente en México forma su identidad es muy diferente a cómo se forma un adolescente su identidad en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos se espera que lleguen a la adultez muy rápido, por lo que el proceso de adolescencia es muchísimo más corto. En este sentido, existen dos tipos de identidad, que es la identidad personal, el yo, y la identidad grupal, que es a dónde siente que se pertenece. Es por eso en ese momento que durante la adolescencia los muchachos o muchachas buscan pertenecer a un grupo social, ya sea, por ejemplo, los emos, algunos grupos religiosos, o de gustos similares, por ejemplo, los otakus, que son muy sonados ahorita, y ese tipo de personas, ¿verdad? Bueno, antes de seguir avanzando, me gustaría mencionar que según la teoría de Erickson, pues nada más eran dos estadios de la adolescencia. Pero luego llega James Marcia en 1980 y perfecciona la teoría de Erickson y dice que los estadios de o los cuadros, sí, pues los estadios de la adolescencia, de la identidad en la adolescencia son cuatro, que viene siendo la exclusión, la difusión, la moratoria y la consecución de la identidad. En la exclusión, bueno, pues se hacen compromisos, o sea, los chicos hacen compromisos, pero pues no son ellos quienes toman las decisiones básicamente pues las toman los papás. En la difusión, todavía siguen sin hacer muchos compromisos, se tiene poco sentido de dirección y se rehuye al asunto. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que los chavos, hagan cuenta que pues toman una decisión siempre y cuando se les dé una gratificación y la quieren inmediata. Puede ser una gratificación que se les dé que se las dé los papás o una gratificación que obtengan ellos por medio de su trabajo. Pero si no hay gratificación, pues la piensan más y pues le rehuyen al asunto. La moratoria, pues cuando tienen la moratoria es como el periodo de la crisis existencial que tienen los chavos y pues la principal preocupación en esta etapa es encontrarse a sí mismos, pero pues batallan un chorro y sufren de crisis de ansiedad por lo regular. Y la consecución de la identidad, pues es cuando ya los chavos ya, este, pues ya se encontraron y asumen compromisos y todo ese rollo de crearse una identidad. Y según James Marcia, dice que se considera el estado más conveniente o el estado de mayor madurez en la adolescencia. Ujú. Agregando a lo que dijo mi compañera, la moratoria se considera como que el estado más difícil de pasar para una persona que está en pleno desarrollo, más en situaciones cuando, por ejemplo, se le exige al joven que madure demasiado rápido, que le obligan a pasar ese proceso que es doloroso en un corto periodo de tiempo y por eso muchas veces no alcanzan la madurez al momento en que ya son adultos.
y tienen que vivir el proceso de la moratoria al tiempo que ellos están comenzando a vivir su adultez. Por eso se dice que hay muchos adultos inmaduros, porque, bueno, por ejemplo, en generaciones anteriores se les obligaba a madurar muy rápido y no podían encontrar su identidad y no podían vivir este proceso de desarrollar completamente su persona. Bueno, es importante Ah, perdón. resaltar, Sí, perdón, es, adelante, Fer. es importante resaltar que esta etapa tiene muchas influencias. Por ejemplo, ahorita lo que influye mucho a los jóvenes es el tipo de moda, el tipo de amistades que se tienen alrededor, el comportamiento de los padres también influye mucho porque hay personas que dicen de que, ay, es que mis hijos son mis hijos y yo soy yo, pero en realidad los hijos, mientras están teniendo su proceso de desarrollo en la adolescencia, tienden a imitar muchos comportamientos, como lo habíamos visto en trabajos pasados. Este, por ejemplo, Freud Perdón. decía, dígame. Sí, sí, adelante, adelante. Ah, muy bien. Por ejemplo, Freud decía que el comportamiento de los padres tiene mucha repercusión en los hijos. Y por ejemplo, si tu papá era este muy de rancho, a lo mejor tú en tu adolescencia dices, pues a lo mejor yo también soy como mi papá y buscas hacer tu identidad en base a eso. Y después buscas más y buscas más hasta que te encuentras a ti mismo. Es un proceso muy largo y muy complejo. Así es, Fer. Por eso, no sé si en las diapositivas anteriores mencionamos que el proceso de la identidad durante la adolescencia pues es muy fluctuante, porque puede ser que una temporada te sientas, no sé, sientes que pues tienes que ir mucho a la iglesia y te haces muy religioso, y luego de repente cambias y de repente no, de repente quieres pues andar ahí pues con los cholos y así, es como que estamos en una etapa de prueba y error, hasta que logramos encontrarnos a nosotros mismos. Por eso en esta diapositiva nosotras pusimos este collage, pues porque pues los adolescentes son muy cambiantes, ¿verdad? Y durante la adolescencia pues tendemos a vestirnos de diferentes formas y a sentirnos parte de diferentes grupos que se les denominan tribus urbanas. Bueno, los efectos en los estados de la identidad, pueden ser muy variados. La emoción que más predomina es la ansiedad, debido a la batalla en tomar decisiones, y se agudizan los adolescentes debido a los padres poco afectuosos o apáticos. Esto se ve mucho en México, especialmente porque dicen los papás de que todo lo que viven sus hijos, pues no tiene importancia, lo que hace que pues el tener ansiedad y otro tipo de trastornos se agudicen porque sienten los muchachos que desmeritan toda esa batalla, porque es una batalla el encontrarse a sí mismos. Asimismo, se notan más los posibles problemas o situaciones de riesgo, por ejemplo, el que dejen la escuela, el que se refugien en el alcohol o en las drogas para evadir la responsabilidad de estar frente a la batalla, por lo que es importante que pues estar al pendiente de los padres, que de los muchachos, También de los papás para que les hagan caso, pues. Sí, también es importante la Sí, comunicación en dos sí, direcciones. sí. Este, y por ejemplo, Diana Brown, demostró que el consumo de sustancias es muy común en los hijos de padres indiferentes. Por ejemplo, se ha visto mucho que en secundarias y preparatorias hay un gran índice de muchachos que beben a muy temprana edad o ya se drogan. Por ejemplo, hemos visto en clase casos de escuelas que tienen problemas con la drogadicción por eso, por la falta de empatía y cuidado de los padres, ¿verdad? Así es, sí. También en estas etapas, en estos estadios de la identidad, se da mucho, bueno, el problema de la ansiedad, ¿verdad? Y con él pues vienen aunados, como dice Fer, los problemas del alcohol y de las drogas, pero no nada más eso. También por eso es muy común que los adolescentes presenten problemas de anorexia y bulimia, porque también es una forma en la que se les manifiesta la ansiedad en esa etapa. Y pues como ya lo venimos diciendo, pues es bien importante que los papás estemos más en contacto con nuestros hijos y les pongamos oído, ¿verdad? No nada más de como decir, ah, pues sí, que nuestros hijos nos platiquen algo y sí, 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 ya deja de dar lata, ¿no? O sea, tenemos que poner atención, sobre todo cuando nosotros notamos ciertos focos de alerta en su conducta. Ujú.
Es importante, como dijo Patti, tener mucho cuidado con el comportamiento de los jóvenes, especialmente cuando sabemos que están tanto tiempo en Internet, porque hay páginas que pueden persuadirlos de tener comportamientos de riesgo. Por ejemplo, hay páginas como ProAna y ProMía, que son páginas que impulsan a los jóvenes a tener trastornos alimenticios con la idea de que así van a encontrar la perfección, encontrarse a sí mismos de una forma poco sana. Entonces, hay que estar muy al pendientes de lo que ven y cómo afrontan los jóvenes este proceso tan complicado. Y pues ya para finalizar, pues cuando el adolescente pues ya se encuentra y a sí mismo, pues alcanza una sensación de sí mismo en lo personal. Y quiere decir que él ya pues tiene un carácter pues definido no al 100 porque pues todos sabemos que a lo largo de nuestra vida pues se va estructurando nuestro carácter, ¿verdad? Conforme las experiencias y conforme las personas que nos rodean y el ambiente que nos rodea y hasta que pues, alcanzamos la adultez, pero aún yo considero, esa es mi opinión personal, que aún nosotros como adultos todavía tendemos a moldear nuestra personalidad y nuestro carácter de acuerdo a las circunstancias en las que nos encontremos en cada momento de nuestra vida. Pero sí, yo creo que, bueno, yo como persona, como adulto, yo siento que sí llega una etapa en la que ya tenemos como nuestra esencia, pero siempre pues es bueno irnos ajustando y ir cambiando de acuerdo a las necesidades que se van presentando. Pues bueno, muchas gracias por su atención, Miss. Con esto nosotros concluimos nuestra presentación de forma resumida y simplificada porque no quisimos usar términos muy extraños, quisimos Así es, hacerlo bien para que se entendiera bien lo que vamos a hacer. Muy bien. así es. Y pues le mandamos saludos, Miss. Esperamos que pronto esté con nosotros en clase. Sí, la esperamos ansiosamente.